Hola, en esta ocasión traigo un pequeño tutorial que será el primero de varios que voy a estar haciendo sobre el coloreado de ojos, a cómo lo hago yo para mis dibujos un poquito más detallados que suelen ir tardándome alrededor de 3 o 2 o 4 días incluso. Lo primero que vamos a hacer es el coloreo de la esclerótica o el espacio blanco del ojo. Va detrás de la iris y la córnea, así que podría decirse que es también el fondo del ojo. Lo primero que vamos a hacer es elegir un fondo un poco saturado, en este caso rosa, para poder ver bien cómo estamos coloreando dicho espacio. Es un poco más difícil ya que en el estilo que estoy manejando no se suele usar mucho los márgenes finales en el ardo del lagrimal, así que tengo que estarle tanteando en cuestión de hasta dónde va el ojo. Muchos en el estilo anime, como es el que manejo un poco, es el que usan con los ojos enormes o más vistosos, por así decirlo. En este caso, lo que yo estoy haciendo es marcando el margen de hasta dónde voy a colorear. Claro, esto ya lo voy a ir editando conforme vaya avanzando en el proceso de coloreo y demás, para ver si se ve bien o si le borro alguna parte y demás, para que no se vea o tan grande o deforme. Una vez terminamos de colorear todo el blanco, vamos a pasar al color de la iris. Se puede escoger cualquier color que ocupemos. En este caso yo voy a usar el azul y suelo usar un margen de color de entre esa área que estoy marcando para todo lo que es el color general y demás, cualquiera que se vaya a utilizar, ya que como son unos tonos entre pasteles y no tan saturados, se puede dar mejor espacio a lo que es las sombras, luces y todo lo que vayamos a utilizar para este proceso de coloreado. Ahora pasamos con lo que son las sombras generales, que es un proceso un poco más divertido. En este caso utilizo una brocha que configuré a base de intentos y tantearle para poder ver que no sería tan densa como lo que es el bolígrafo, pero tampoco tan suave como lo que es el pincel de agua. Se hace lo que es la sombra general y también lo que es la sombra de la pupila. Ahora pasamos a lo que son las sombras por aerógrafo, en las cuales agarro el primer color que utilicé como sombra base para poder darle un poquito más de difuminado. De ahí voy agarrando colores más oscuros para poder ir dándole entre profundidad y también un poquito de variedad a las sombras. No voy agarrando directamente el color más oscuro, sino que voy bajando de poco a poco en los tonos para poder ver cómo va quedando, ya que si agarro un color muy oscuro de repente va a quedar como si fuera de golpe, y eso no es lo que queremos, sino que sea un estilo un poquito más discreto en cuestión de cómo va el sombreado, que va bajando de poco a poco en los tonos. Luego con el bolígrafo vamos a dar una sombra aún más oscura, siendo que elegimos el negro puro, y de ahí vamos a hacer lo que sería la línea general para darle a la sombra. La rellenamos y también vamos a poner lo que sería la pupila. En este caso yo voy a usar lo que sería la pupila circular, que sería normalmente la que tenemos los humanos. Sin embargo, dependiendo de qué estés haciendo, se pueden dar diferentes tamaños o inclusive el estilo de la pupila. En realidad no importa si les queda la primera o no. Como verán, aquí tengo
un conflicto en poder hacerlo bien a la primera, por lo mismo de que no encuentro, a pesar de que el pincel sea redondo, no me es fácil hacer la pupila redonda. Ahora pasamos a una de mis partes favoritas, que serían las luces y los reflejos. Después de crear otra capa, en este caso en luminosidad, vamos a escoger el color que se va a utilizar para lo que sería la luz central del ojo. Muchos utilizan un color más claro de lo que sería el tono base del ojo. Sin embargo, a mí me gusta experimentar ya sea con los matices o con otros colores para ver cómo se ve en realidad con otros tonos, ya que si bien en algunos casos no queda, hay algunos otros en los que sí se ve muchísimo mejor que si tuviera el mismo color. En este caso yo utilicé el lila, ya que al ser un color frío también se ve muy bien con este azul. Para esta luz lo que hacemos es agarrar el mismo pincel con el que hicimos la sombra base y hacer el círculo general que no traspase de la pupila. Y con el que utilizo para lo que sería el difuminado y demás, que también les voy a dejar la configuración, difuminamos un poquito el fondo ya sin tener un color seleccionado para poder que se vea todo el resto del ojo. También le subimos un poco el brillo para que también se note un poquito más claro de lo que sería el tono normal. Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es crear una capa nueva encima del color negro, pero que no esté encima de la luz. Vamos a hacer unos rayones y demás para poder ver como si fueran luces de el globo ocular. No tiene que ser perfecta ni tampoco simétricas ni nada, simplemente es mejor si son rayones así ondulados. De ahí vamos a pasar con el borrador un poco para que se note como si estuviera entrecortado. Ahora con la misma capa con lo que hicimos lo blanco, le ponemos en preservar opacidad y con el aerógrafo seleccionamos el mismo color del que hicimos la luz en base o del que vayamos a utilizar para darle la luz en el área blanca que pusimos encima de lo negro. Yo no suelo ponerle también el color al área que está en el ojo, sino que nada más en la negra, ya que después en preservar opacidad en la parte negra que hicimos con el bolígrafo, también le vamos a dar suavemente con el aerógrafo con el mismo color. Esta es la parte entre más creativa, más random y para disfrutar de todo el proceso. Vamos a agarrar diferentes colores en una nueva capa en luminosidad que esté por debajo del área negra para poder hacer diferentes puntos, rayones y demás con muchos colores que preferiblemente estén en la misma gama de colores, ya sea fríos o calientes, para poder darle un efecto un poquito, no sé si llamarlo cristalizado, para que se dé un toque un poquito más vívido al ojo, ya que si no sería muy básico, muy simple y ya. Ahora vamos a agarrar con el mismo pincel con el que difuminamos en el tono base del azul y con ese vamos a darle suavemente, muy suavemente sobre lo que serían los puntos estos para que tampoco se vea tan sobrepuesto en sí, sino que le dé un poquito más de opacidad, ya que si le bajamos la opacidad a la capa, como quiera se va a ver muy sobrepuesto.
Ahora pasamos al sombrero de la esclerótica, que sería pues el área blanca. Normalmente esto suelo hacerlo ya sea al inicio o al final, dependiendo de cómo vaya el proceso de coloreo. Suelo utilizar un color entre morado y azul para darle un poquito más de, no sé si llamarlo sencillez o realismo, dependiendo de si el dibujo es más elaborado o simple. Es la herramienta que utilizo. Si es más elaborado o más detallado, utilizo un aerógrafo como el que está ahorita. Si no, pues utilizo un bolígrafo starter. Ahora sí pasamos a lo que son el final de las luces. Con el bolígrafo en blanco vamos a hacer un pequeño globo de reflejo encima de lo que sería el line work que trabajamos del ojo. Después, con el color que hicimos la luminosidad anterior en el ojo, vamos a agarrar el bolígrafo y de ahí hacemos un pequeño rectángulo, o bueno, dependiendo de la luz que le esté dando. Yo suelo hacer un rectángulo como si fuera una ventana. Con el borrador pasamos un poco y le bajamos a la opacidad de la capa. Y ahora sí, con toda el área interna del ojo terminada, pasamos a lo que serían los detalles finales. Para esto vamos a agarrar el color más saturado del rojo en una nueva capa por encima de lo que estamos en el line work en recortar. Vamos a pasar con el aerógrafo muy suavemente en lo que serían los extremos. De ahí bajamos un poco la opacidad y si nos quedó muy sobrepuesto, agarramos el color negro y vamos borrando, bueno, no borrando, sino que por el aerógrafo le pasamos con suavidad para que se vea un poquito más difuminado y no tan sobrepuesto. De ahí, una vez terminado, le ponemos con el bolígrafo en blanco una pequeña luz encima del párpado para que se vea ese estilo un poquito más de anime y vívido que estamos trabajando en este caso. Después, ya con la piel y todo, vamos a agarrar lo que sería la sombra de la piel en sí, de lo que estamos utilizando. Yo suelo utilizar un sombreado cerca del ojo para lo que sería no tanto al lagrimal, sino un poquito más cerca de las pestañas y demás finales, aunque también se suele sombrear un poquito ya donde está el junto del lagrimal. Depende también de cómo sea la sombra que hayas puesto. De ahí pues ya le das los detalles finales en lo que sería el coloreo de la piel.